gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Muy bien, ¿cómo están, hermanos? Muy bien, vamos a continuar entonces en el estudio en esta mañana, ya casi terminando. Y bueno, hemos estado mirando acerca de esas advertencias generales a los jóvenes. Y hoy nos toca de seguir y continuar en el estudio. Estas advertencias a los jóvenes creyentes que vimos desde el versículo 18 del capítulo 2 hasta el versículo 27, que estamos mirando ahí. Y hoy vamos a ver, por ejemplo, pastoreando a los niños. Me ha tocado compartir esta sección y muchas gracias, hermanos, por darme ese privilegio de poder compartir con ustedes. Y como siervo del Señor, poder comunicar y sentir lo que sintió el apóstol Juan cuando escribió advirtiendo a cada uno de estos grupos. Precisamente tocando el corazón y pastoreando como un gran siervo del Señor, sencillo, humilde. Y quisiera que usted y yo nos podríamos ver tal como él se veía. Las Escrituras dicen que él fue considerado, llamado el Juan el amado. No vemos que quizás los discípulos otros le hayan dicho que él era el amado, sino que él mismo se veía así como el Juan, el apóstol amado. Él mismo se miraba diciendo el discípulo a quien Jesús amaba. Él se veía desde esa posición como un hombre amado por Jesús y cuál usted debería verse como hijo del Señor. ¿Cómo se ve? ¿Cómo nos vemos? Quizás nos vemos como niños, como aquellos niños que dicen ya mi mamá no me ama. O quizás no me quieren a mí, quieren a mi hermano más grande. Debemos vernos desde la posición de cómo nosotros nos vemos con ese amor que Él nos ama a cada uno. Y vamos a avanzar aquí mientras miramos esa introducción desde el versículo 21 hasta el versículo 25. Hermano, por favor, dele lectura, capítulo 2, 21 al 25. Vamos a escuchar. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Oremos. Padre, queremos darle gracias por esta hermosa mañana y al permitirnos aprender, ver en tu palabra cosas que tenemos para aplicar a nuestras vidas. Al caminar por esta primera carta de Juan podemos ver como joyas preciosas dadas para nosotros para que podamos aplicarlas a nuestras vidas. Queremos aprender, queremos oír tu voz por medio de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Basados en los contrastes de los versículos anteriores que compartió nuestro hermano Carlos, Juan recordó a los jóvenes creyentes que solo hay dos realidades espirituales. Primero, la verdad y la mentira. Los falsos maestros reclaman autoridad espiritual, pero se oponen a Dios. Los creyentes deben aprender a distinguir lo auténtico de lo falsificado. No hay otra realidad. O estamos en la verdad o estamos en el error, en la mentira.
Solo tenemos que ver nosotros y reconocer, diferenciar entre lo auténtico y lo falsificado. Por esta razón, la fuente de su conocimiento y fortaleza es crucial de los niños, de los nuevos convertidos, de los jóvenes, de los mayores. Pero en este caso, vamos a pastorear el corazón y la mente del niño, del nuevo creyente. Como siervo del Señor me toca de estar al lado de personas nuevas en la fe. Y a veces nosotros queremos verlo desde arriba hacia abajo al niño espiritual. Pero Juan nos va a enseñar aquí y cuál es la fuente de su conocimiento y la fortaleza que podría hacernos crecer y crecer a un niño espiritual. ¿Se inspiran en las enseñanzas engañosas de los muchos anticristo o en la palabra de Dios revelada a través de los apóstoles y confirmada por el Espíritu Santo? Su crecimiento dependía de anclarse en la fuente adecuada de cada uno de estos bebés o niños espirituales. Estos niños espirituales deberían ser anclados, arraigados, afirmados en la fuente verdadera, en la fuente adecuada. Hoy nuestro crecimiento espiritual, actualmente, solo puede expandirse al reconocer la diferencia entre la verdad de la palabra de Dios y las mentiras del mundo y los falsos maestros. Falsos camuflados de la verdad. Falsos que aparentemente muestran decir parece la verdad. Como la doctrina de la hipergracia. Muy parecida, suena hasta muy bonito. Pero sin embargo, llevando con falsas enseñanzas que prácticamente hacen que la persona pueda vivir una vida en libertinaje, una vida simplemente basado en sus deseos carnales. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 21, dice, no os es escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Juan comenzó esta sección con los estudiosos que llaman una declaración de propósito negativa. En otras partes de la carta, como en capítulo 2, versículo 26, explicaba su propósito de escribir. Aquí, sin embargo, enfatizó cuál no era su propósito. Escuchemos 2:26 de Primera de Juan. Os he escrito esto sobre los que os engañan. No os he escrito como si ignoráis la verdad. Juan no estaba corrigiendo un error con sus lectores que ya habían cometido. En cambio, escribió proactivamente para dar a estos niños espirituales una especie de salvaguarda preventiva para evitar que cayesen víctimas del enemigo. La advertencia fue para que ellos no fueran presas o cayeran ingenuamente como un bebé, como un niño. Un niño es fácil de motivarlo hacia algo, pero también es fácil de caer en el error. Entonces, Juan estaba a ellos corrigiendo, no estaba corrigiendo un error que sus lectores ya habían cometido, sino estaba advirtiendo del error que podría venir. Al igual que el estudio que hoy estamos llevando, algunos han escuchado de esta falsa enseñanza a la hipergracia, pero otros quizás dirían, ¿y qué es hiper? Me suena a hipermercado, digamos, ¿no? Me suena a grande, hiper, pero más o menos va por ese lado. Pero están siendo advertidos de ya una falsa enseñanza, tal como comenzó Juan en el capítulo 1, advirtiendo claramente cómo era lo que deberían ellos y dónde deberían aferrarse. Efesios capítulo 6, versículo 11, escuchemos. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. En el versículo 21 dice, sino porque la conocéis. El objetivo de Juan era fortalecer y confirmar la verdad que ya ellos lo tenían. Un creyente no necesita caer en la herejía para aprender a reconocerla y rechazarla.
No es necesario decir, bueno, tengo que experimentar, caer en eso para recién ya reconocerlo y darme cuenta, como el bebé que cae de la grada y se hace una chinchón en la frente para recién entender que duele el golpe. No es necesario ir hacia eso, aunque como bebé se debe advertirle. Y Juan está pastoreando a estos niños como también podríamos nosotros hoy advertir a los nuevos creyentes. Porque ninguna mentira procede de la verdad, versículo 21c. Juan les recordó un principio sencillo, como para nosotros también, bien sencillo. La verdad y la mentira no pueden mezclarse, hermano. La verdad nunca produce mentira y las mentiras nunca provienen de la verdad de Dios. Así como Juan advirtió a los jóvenes sobre lo vacío del atractivo del mundo, aseguró a los niños que la doctrina de Satanás no tiene raíces en Dios, tal como dice Juan 8:44. Escuchemos. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan explicó que no todo error es anticristo. Lo que caracteriza la enseñanza del anticristo es la negación de Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios. Negar al Hijo es rechazar al Padre. ¿Pero por qué? Vamos a ver por qué. ¿Quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Aquí la preocupación de Juan por los jóvenes creyentes no era directamente reconocer la enseñanza falsa, sino reconocer la fuente de la enseñanza falsa. Muchos maestros afirman decir la verdad, pero la prueba más sencilla y segura de su fiabilidad es lo que dicen sobre Jesús, lo que hablan sobre Él, quién realmente es Él. Muchos podemos escucharle y hablar y pensar, hermanos, incluso entre iglesias llamadas cristianas, evangélicas. A veces solamente Cristo es predicado como el Salvador, pero no suficiente para vivir la vida cristiana. Y tendrías que basarte en otros métodos, en charlas profundas, en charlas psicológicas profundas para poder ayudarle a vivir una vida victoriosa. Y estamos quitando de la cabeza a Jesús. Y eso prácticamente se convierte ya en algo que es falso, porque no se está poniendo a Jesús como suficiente, sobre todo para vivir la vida cristiana. Si alguien niega que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, es un falso maestro, porque esto contradice el propio testimonio de Dios sobre su Hijo. Mire, escuchemos Juan 8, 23 y 24. Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La enseñanza falsa está, por definición, fuera de sintonía con la realidad. No puede venir de Dios porque la verdad no produce mentira. Dios es veraz y todo hombre mentiroso. Dios no puede mentir, su naturaleza de Él jamás podría mentir. La verdad nunca puede mezclarse con la mentira. En el versículo 22b dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Juan identificó la esencia de todo engaño anticristo a negar a Jesús como Cristo y al hacerle separar a las personas tanto del Hijo como del Padre. Rechazar el testimonio del Padre y la identidad de Cristo no es un error menor, es la mentira central que se aparta de Dios. Y veamos en estos textos, ¿por qué? El mesianismo de Jesús no puede negarse sin negar también a Dios Padre, pues el propio Padre testificó, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oíd. Entonces negar a Jesús es negar esa descripción del Padre, cuando Él dijo 2 veces, tanto en Mateo 3:17 como en Mateo 17:5,
exclamó esa gran verdad: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces negar a Jesús, negar a Jesucristo, es negar el propio dicho y el propio testimonio del Padre que habló ese día cuando Él fue bautizado. Ese día también, en la transfiguración, Él dijo estas palabras. Escuchemos, hermanos, las dos citas bíblicas. Mateo 3:17. Y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. A él oíd. Jesús también declaró: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6 y 7. Negar al Hijo es cerrar la puerta al Padre. O sea, negar a Jesús, declarar que Él no es el Hijo de Dios, no es el Salvador del mundo o no es Dios mismo, es cerrar la puerta a la entrada directa, a la comunión con el Padre, a la salvación, a la vida eterna. Entonces, negar al Hijo, a Jesús, es negar el testimonio del Padre, del Creador, cuando Él expresó que Él es su Hijo amado. Y negar también al Hijo es negar lo que Él dijo, que Él es el camino, la verdad y la vida. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Juan trazó una línea clara. Nadie puede afirmar, enseñar la verdad de Dios mientras niega a su Mesías. Rechazar a Jesús es oponerse a Dios y servir al propósito de Satanás. Dado que el acceso al Padre viene a través del Hijo, cualquier evangelio que niega a Cristo es un evangelio falso. Cuando una enseñanza viene y no está puesto en la obra terminada de Cristo en el Calvario y lo pone el enfoque en la obra de la persona o en lo que la persona hizo, estamos negando a la obra consumada que Cristo hizo por ti y por mí. Y puede convertirse fácilmente, aparentemente un mensaje verdadero, pero está lleno de enseñanza, de un lenguaje de los falsos maestros, de filosofía humana, de palabras huecas y vacías que no dan vida a nadie. Por eso, el falso se lo puede reconocer cuando no exalta la obra única de aquel Salvador que murió por ti y por mí. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. Juan hizo del mesianismo de Jesús el tema central. Su tema fue enfocado central, tal como estamos haciendo en este estudio. No son los maestros que enseñan. El tema central es la persona más gloriosa, Cristo Jesús. Juan hizo ese tema central. Negar al Hijo es negar al Padre. Cualquiera que diga honrar a Dios mientras rechaza a su Hijo ofrece una adoración vacía, una adoración que no tiene prácticamente ninguna sustancia. Juan volvió a este concepto de primera de Juan 4, 7 al 8, vinculando el amor por Dios con el amor por sus hijos. Capítulo 4, versículos 7 y 8, hermano, por favor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre, versículo 23b. Confesar a Jesús como el Mesías de Dios es compartir comunión con el Padre. Pero cualquiera que proclama un Mesías diferente no conduce al verdadero Padre, sino a un Dios falso, un falso Salvador y una espiritualidad falsa, un Dios inventado, un Dios que no es el Dios verdadero. San Juan 5, 37, 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre.
los falsos maestros, prometen nuevas percepciones y una comprensión más profunda, pero su mensaje distorsiona la verdad de Dios y arrastra a las personas de nuevo a la oscuridad. Aquí podemos ver y vamos a ver que no es un nuevo mensaje lo que necesitamos. Necesitamos volver a lo que enseñó el capítulo 1, lo que habéis oído desde el principio. Y los niños tienen que ser enseñados de esa verdad, no en esos aumentos de palabras simplemente vacías como los falsos maestros proponen. La Biblia a las Américas comienza este versículo con un en cuanto a vosotros. Juan usó esta frase como un marcador discursivo para desviar la atención de los engañadores hacia los jóvenes creyentes. Les recordó su identidad en Cristo y les llamó a mantenerse al margen de los falsos maestros. Es lo que Dios nos tiene que decir hoy a cada uno de nosotros. Recordarnos lo que somos y quiénes somos en Cristo. Lo que hemos llegado a ser a través de la obra y la persona de Jesucristo. Es lo que debemos volver a enseñar a los niños cuando pastoreamos a los nuevos. Enseñarle ese principio, el ABC del volver a conocerlo del principio, como cual nos va a enseñar Juan. Lo que habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. Permanezca en vosotros. Juan instó a sus lectores a mantenerse fieles al mensaje original que recibieron a través de los apóstoles en lugar de perseguir nuevas especulativas enseñanzas. Cualquier enseñanza que contradiga lo que ya se ha recibido de los apóstoles debe ser rechazada como falsa. Cualquier enseñanza que nos quieran enseñar a nosotros a querer decir, este es el método para vivir una vida espiritual grande, o para que nos hagan mostrar como los grandes hombres que te pueden enseñar a decir, esta es la fórmula, y parece que estos grandes predicadores saben la fórmula de cómo ser ellos grandes, y nosotros no lo sabemos, y la humanidad va por ese secreto de tratar de buscar. No tenemos que ir tras ellos, sino más bien tenemos que permanecer en lo que ya hemos aprendido, tal como Juan nos lo está enseñando en esta carta. Judas también se refirió a esta misma enseñanza apostólica cuando escribió sobre por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas, versículo 3. Versículo 3 y Judas, versículo 17, también hasta el 21. Podemos escuchar el versículo 3 del libro de Judas, hermano. Judas 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe que fue dada una vez a los santos no es una fe que va movilizándose o cambiando cada vez que pasan los siglos o los años. Es de lo que cómo siguieron ellos, cómo conocieron ellos, cómo vivió Juan, como escuchábamos la enseñanza hoy, cómo Juan se recostó al lado de Jesús, aprendiendo de él directamente de las fuentes profundas de la palabra del gran maestro, conociéndole a él. Y de esa manera, como ellos aprendieron, es la manera en la que nosotros, cada creyente, cada niño espiritual debe también aprender. Pablo también advirtió a los creyentes, no solamente Judas, sino que también Pablo, que no fueran llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres. Aquí estamos nosotros no hemos venido a aprender una nueva fórmula de vivir, un nuevo mensaje, sino volviendo más bien a la enseñanza verdadera, a las fuentes verdaderas de la enseñanza de la palabra de Dios para que podamos crecer en ese conocimiento de Él. Efesios 4, 14 al 15. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en Él, en el Hijo y el Padre. Cuando la palabra de Dios permanece en el creyente,
produces fuerza y estabilidad. Cuando la palabra de Dios es la que transforma nuestra mente, nuestro corazón, nuestra vida, puede producir la estabilidad espiritual, la fuerza espiritual, porque son fuerzas que vienen de Él a través de nosotros. A través de Él, Él obra a través de nosotros. Escuchemos lo que dice 2:14 de Primera de Juan. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. También en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 7, Juan ya les recordó que su mensaje no era nuevo, era el mismo, era la misma verdad enseñada por Cristo y fielmente preservada por los apóstoles, tal como Jesucristo les enseñó a ellos, fue preservada para que los apóstoles enseñaran, escribieran y nosotros también podríamos aprender de esa enseñanza. Permanecer en la palabra de Dios es permanecer en comunión tanto con el Hijo como con el Padre. Como explica Juan como explicó Juan antes en el capítulo 1, versículo 3, la comunión fluye en cadena, como él dijo al principio. El Hijo permanece en el Padre, los apóstoles en el Hijo y los creyentes permanecen en Dios cuando el mensaje apostólico permanece en ellos. No es por lo claro que estamos aprendiendo y sabemos que Juan tuvo su discípulo Policarpo, vino también Clemente de Alejandría, conocemos de historia de iglesia, conocemos de los hombres que vinieron después de Juan y a veces leemos esos libros, pero debemos nosotros ir a las fuentes principales de la palabra de Dios, de donde encontramos el mensaje para poder nosotros ser creyentes que podamos permanecer en él. Y eso es lo que nos está tratando de enseñar. Entonces esta cadena que viene aquí, por ejemplo, dice, el Hijo permanece en el Padre, Dios el Hijo, los apóstoles en el Hijo de Dios y los creyentes permanecen en Dios cuando el mensaje apostólico permanece en ellos. Cuando la enseñanza de la palabra de Dios es lo principal en la vida de cada uno de los creyentes. No libros gruesos, grandes, escritos por hombres, inteligentemente, aparentemente. Pero podemos beber del agua de la misma fuente escrita por el Señor, por el Espíritu de Dios. Y esa es la manera de que los niños tienen que ser nutridos, los niños tienen que ser alimentados, los niños tienen que crecer de esa manera en su conocimiento espiritual para conocer al Hijo de Dios. Esa es la cadena que debemos seguir cada día. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, versículo 25. Juan recordó a sus lectores la sólida base de su fe. Dios mismo les prometió la vida eterna, versículo 25. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Juan está diciendo, eso Él nos dijo a nosotros, se los digo a ustedes. Esa es la forma de seguir para tener vidas victoriosas y vernos como Dios nos ve, como sus hijos amados, sus hijitos. Tal como decía Juan, hijitos míos. Diríamos aquí, algunos que saben por ahí hablar quechua, dirían un guaguitas ni. Ese hijito es el que Juan hablando desde el corazón, diciendo que Él nos ama. Vernos desde esa perspectiva. Por eso Juan les recordó a ellos y nos recuerda a nosotros. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Se puede confiar, hermanos, en la palabra de Dios. Nuestra confianza no se basa en sentimientos o en los maestros, sino en la propia promesa de Dios. Juan volvió a esta carta en 1 de Juan 5:11 al finalizar ya su carta para que podamos confiar. No se basa en sentimientos, es que me ardió el pecho cuando yo leí esa palabra. No es sentimiento, no es algo sentimental. Lo sienta o no lo sienta, ese es un hecho real, es una verdad. Podemos confiar en la palabra escrita de nuestro Dios. No es porque el maestro es un gran orador, es un PhD o es un doctor, él sabe hablar muy bien, usa sus términos y sus palabras y prácticamente me tocó, me movió y cuando acordé estaba ya en el suelo revolcándome en el piso. No se trata de eso, se trata de ir y confiar en la palabra de Dios escrita, en la palabra de Dios que usted tiene en sus manos. La vida eterna es el centro de
de gravedad, no solo una doctrina que hay que conocer, sino una promesa en la cual debemos descansar en esa verdad. No solamente conocerlo a profundidad esa doctrina, sino descansar, creerla, poner nuestro peso, nuestra confianza y descansar en lo que la obra del Señor ha dicho, tal como lo hizo Abraham. Y él confió y descansó en esa promesa. Entonces, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias al Señor y terminamos en oración. Oremos. Señor, gracias por esta mañana, por tu palabra. Gracias por los alimentos, Señor, que tú has provisto, que nos vamos a servir. Queremos agradecerle y nos encomendamos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.